Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, 8:31 minutos, 7:31 en las Islas Canarias, y me complace tener aquí pues a dos monstruos de la tertulia. Doña María Jamardo, buenos días. Muy buenos días. Y don Iván Vélez, muy buenos días. No somos tan feos, don Luis, pero bueno, aceptamos el elogio. Dos monstruos de la comunicación. Que comentábamos fuera del micrófono que acaba de salir la sentencia que condena a Daniel Sancho en Tailandia a cadena perpetua, ¿no? Bueno, no me resisto a empezar esta tertulia con esa operación de comando que tuvo ayer lugar en África, en algún punto de África, que todavía no sabemos cuál es. Vox envió a un comando cuyos integrantes tampoco conocemos, que ha logrado sustituir a Sánchez por un doble que ayer hizo unas declaraciones calcadas de las de Abascal de los últimos años, pidiendo que se expulse a los inmigrantes ilegales, porque eso mandaría un mensaje a las mafias muy serio, y porque además la inmigración ilegal lleva aparejados otros delitos como el tráfico de drogas, el terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, don Iván Vélez, ¿cómo ha conseguido Vox infiltrar a un comando en el séquito presidencial? No lo sé, puede ser un androide, no tengo ni idea. Lo que pasa es que nos quiere volver locos. Sí, nos quiere volver locos. Yo creo que calcó literalmente las palabras que lleva diciendo Abascal desde hace muchísimos años, y que son de pleno sentido común, en el sentido de que pues un inmigrante ilegal, y digo inmigrante también porque ya estoy harto de la palabra migrante, que me recuerda a las migraciones de las aves o de la gacela o de la cebra, pues sabemos perfectamente que si es ilegal, pues no se puede aceptar. Como yo no puedo robarle la cartera a María Jamardo y pretender que ella lo acepte pues de manera complaciente, ¿no? Entonces yo creo que Sánchez tiene razón, pero lo tiene muy fácil. Puede empezar ya hoy mismo a repeler a esos inmigrantes ilegales o a expulsarlos. Puede empezar ya mismo si quiere. ¿Usted qué cree que ha pasado? ¿Nos toma el pelo? Pues, no lo sé, porque a mí Sánchez me parece que en su ejercicio de sanchismo estado puro cambia de discurso según le conviene. Y eso lo lleva haciendo desde que llegó a Moncloa en 2018, recordemos, con una moción de censura para salvarnos de la corrupción en la que nos ha sumergido a nivel institucional. No hablo ya de los casos judicializados que afectan a su partido y a buena parte de su familia, que veremos cómo evolucionan ahora que arranca de nuevo el curso judicial, y que efectivamente ha ido modulando, si no cambiando de opinión, como él mismo dijo, si no mintiendo, a sus votantes para adaptarse a las necesidades de continuar en el poder. Lo vimos con los indultos, lo vimos con la amnistía, lo vimos con incluir a Podemos en el gobierno. Yo creo que la inmigración va a ser uno de los grandes temas políticos de los próximos años. Y creo que veremos a la izquierda, a toda la izquierda, a la extrema izquierda y a la menos extrema izquierda, o a la izquierda extrema y a la izquierda de la izquierda extrema, hablar de inmigración y lanzar mensajes en cuanto detecten que los votos se orientan hacia esa dirección, en contra de la llegada masiva de inmigrantes sin papeles, sin control, por lo tanto sin controles sanitarios, por lo tanto sin detección de qué origen proceden, por lo tanto si tienen antecedentes, por lo tanto si son mayores de edad o no, por lo tanto con qué intenciones llegan a Europa, etc, etc. Y creo que ese giro se va a producir. Y creo que en ese momento ese mensaje que partidos que han calificado en los últimos tiempos de extrema derecha, xenófobos, racistas, que están en contra de los derechos humanos y demás, van a ser asumidos y adoptados por los partidos de izquierda, que en este momento creían que rentabilizaba más el discurso buenista de que podemos acoger a todo el mundo que llegue, como si ellos no supusiese un riesgo real para la seguridad, un riesgo real para el contexto laboral. Tenemos el paro más alto
de Europa, de la zona OCDE. Tenemos un paro juvenil estructural sin resolver y estamos regalando regularizaciones, papeles y demás a gente que desconocemos su origen, su procedencia, que pueden ser bellísimas personas, que no se prejuzga, pero que cuando uno se mueve a otro país diferente, cuando uno se traslada a otro país diferente en condiciones ordinarias, necesita unos permisos, unos papeles, unas autorizaciones, comunicar por qué me muevo, si tengo un contrato de trabajo, dónde voy a vivir, cuáles van a ser mis ingresos, por una razón más que nunca, creo, de humanidad y de evitar que esas personas entren en una especie de gueto o de marginación que les obligue en muchos casos a cometer delitos para subsistir después porque no tienen otro modo de vida. Entonces celebro que el discurso obsoleto de los 90 que Sánchez venía predicando en los últimos tiempos y que no se adaptaba a ese cambio que estaba produciéndose en Europa sobre inmigración ilegal, pues vaya calando al presidente del gobierno, aunque solo sea con la intención de captar votos o de continuar en Moncloa. Ha dicho usted algo muy interesante, y es que veremos a la extrema izquierda y a la extrema ultraizquierda adoptar las posturas sobre el tema de inmigración que ahora mismo tiene Vox y que hasta ahora estaban siendo calificadas de posturas xenófobas, racistas. La duda es, ¿veremos a la extrema izquierda adoptar esas posturas por el procedimiento de que metan la marcha atrás? Es decir, ¿veremos a una Irene Montero, a una Yolanda Díaz metiendo la marcha atrás? ¿O lo que veremos es lo que está pasando en Alemania, donde la izquierda se está hundiendo absorbida por un nuevo partido, que es el de Sarah Wagenknecht, que es de ultra extrema izquierda, o sea, ya con ribetes casi estalinistas? De hecho, Sarah Wagenknecht tiene algunas declaraciones alabando de aquella manera la figura de Stalin, pero con un discurso anti-inmigración fortísimo, o sea, tan fuerte como el de Alternativa por Alemania. ¿Veremos a Irene Montero recular o veremos a otro partido absorber lo que ahora es Podemos, Sumar, etcétera? Esa es la duda que yo tengo. Yo me inclino más por la segunda opción, sí, ¿no? Porque creo que llegan tarde y creo que recular no es tan sencillo, sobre todo cuando tú tienes un segmento de electorado al que has vendido durante un tiempo, salvo la gran incógnita o el gran iceberg que es el sanchismo, que consigue que todos sus acólitos aplaudan cualquier cambio de opinión, aunque hace 10 horas hubiera dicho exactamente lo contrario, salvo esa isla política. Estoy deseando ver a Antonio Maestre defender que hay que echar a los inmigrantes ilegales porque eso es verdadero sentido de Estado, de verdad. Estoy disfrutando anticipadamente de ver a todos los lameculos que hasta ahora hacían seguidismo en materia de inmigración de Sánchez, cómo van a seguir haciendo seguidismo en materia de inmigración de un Sánchez que ahora dice lo contrario, ¿no? Bueno, yo ayer puse, perdón por la autocita, pero ayer puse un tuit en ese sentido, ¿no? En el sentido autocites, esas son las citas que más placer dan. Me sorprende el nivel de histrionismo de estos palmeros. Estoy pensando en Maestre, Monrosi ya riza el rizo, ¿no? No sé ni quién niveles es Monrosi. Cósmicos, sí. Yo es que veo algunas tertulias, me gusta ahondar en el fango a veces y refocilarme y ver entonces hasta qué punto asumen el discurso que diga el amo a pies juntillas. Entonces, si ayer era un drama lo que estaba pasando en África y hay que entenderlo todo y hay que coger a todo el mundo, pues quizá hoy ya no. Quizá hoy haya que modular el discurso en el sentido que dice el patrocinador que es Sánchez. Yo quiero recordar una cosa. La semana pasada, o esta, no estoy muy seguro, ya un hombre que en su momento estuvo integrado en ETA, apodado El Gordo, Arnaldo Tegui, ya hablaba de regular la inmigración en las provincias vascongadas y Navarra, que es su ámbito de ensoñación, ¿no? Quiero recordar también que otros socios golpistas del gobierno, valga la redundancia lo de golpistas, ya también están diciendo que tienen que ser ellos los que, en su percepción de que ya están en una república catalana, tienen que controlar los flujos migratorios en este caso, ¿no? Bueno, pues probablemente Sánchez lo que haya visto es que tiene que ir cambiando de pantalla, por decir este símil. ¿Para qué? Para mantener el poder, que es lo que él necesita, porque él está a cargo de una gran empresa radicada en Ferraz, yo es como suelo denominar el PSOE. Es una gran empresa que además ha construido gran parte de la sociedad española actual, ha modulado ideológicamente a amplios sectores de la sociedad española,
aparte de la que tiene subsidiada, y que ahí es donde él quiere mantener el poder. Entonces ya estamos viendo ese giro, yo creo. Me llama mucho la atención la sincronía, porque hemos visto cómo salía Keir Starmer, el primer ministro británico, después de la forma demencial con que ha gestionado lo de el asesinato de las niñas en Southport a cuchilladas. De repente Keir Starmer debió de ver las encuestas, que estaba perdiendo votos, y sale a decir que va a aprobar un paquete de endurecimiento del tema migratorio y va a combatir a las mafias, es decir, mensaje de dureza contra la inmigración ilegal. Luego sale Scholz en Alemania, el socialdemócrata, también a dar la marcha atrás porque tiene elecciones el domingo donde va a arrasar la ultraderecha. También Justin Trudeau en Canadá, el más progre de los progres, el más woke de los wokes, también ha metido la marcha atrás. Y ahora Sánchez. ¿Se han puesto de acuerdo en la multinacional progre en lanzar el mensaje? O porque Sánchez en concreto no tiene elecciones a la vista, que sepamos. Yo insisto y creo, de verdad, que hay una tendencia clarísima que quizás está muy incipiente, que todavía es muy suave o muy leve, pero honestamente creo en lo que he dicho al principio, en esa reflexión de que veremos el giro sobre la inmigración ilegal por una cuestión de seguridad que sí afecta a otros países de Europa. Y Sánchez quizás haya tenido que recular su relato, que no en el ámbito legal, porque ahora nos sorprende que Sánchez diga o repita lo que con carácter general prevé la ley de extranjería. Sánchez no está diciendo otra cosa que lo que recoge una ley aprobada por el Parlamento al que eligen y votan todos los españoles, que es que con carácter general al inmigrante irregular, a aquel que llega sin papeles, aquel que viene a nuestro país y no cumple los trámites burocráticos previstos, legales, administrativos, para entrar en nuestro país con todas las garantías para él y para los que le recibimos, es expulsado, es devuelto a origen. Entonces, no hay nada de sorprendente o de progre, nada más que en el cumplimiento de la ley. Pero sí me da la sensación de que quizás haya habido una llamada de atención, porque España es cierto que a nivel migratorio todavía está a años luz de lo que sufren y padecen muchos de los países de nuestro entorno, que son los receptores finales de esa puerta de entrada que es España para el resto de Europa. Muchos de los inmigrantes ilegales, de los inmigrantes sin papeles que entran explotados por mafias, secuestrados por mafias, endeudados por mafias, que les traen desde el África subsahariana y que les colocan en cayucos y en condiciones lamentables en nuestras costas, no se quedan en nuestras costas. Muchos de ellos buscan llegar a Bélgica, a Francia, a Alemania, es decir, llegar más al norte o al corazón de Europa, donde les esperan otros que antes hicieron el viaje y que pueden ser amigos, familiares, contactos que puedan tener allí. Entonces creo que esa puerta no puede seguir abierta de par en par y que es insostenible por un tema demográfico, por un tema de espacio, por un tema de convivencia. Hay creo que una limitación clarísima y creo que se está llegando ya a ese techo. El Papa Francisco ha dicho ayer que es pecado eso de rechazar a los inmigrantes. Lo que pasa es que me dejó así un poco con esa sensación de cuando acaba una película y dices, ¿y cómo acaba? Porque me falta aquí algo, ¿no? Seguro que han tenido ustedes esa sensación alguna vez con alguna película. A mí con las declaraciones del Papa Francisco lo que me faltó es el dato de a cuántos inmigrantes va a acoger él en el Estado del Vaticano. Yo, por facilitarle la tarea, he recordado que la Plaza de San Pedro son 76.000 metros cuadrados, donde si instalas unas tiendas de campaña bien, 4 metros cuadrados por tienda, te caben 20.000 inmigrantes. ¿Cuántos va a meter el Papa Francisco? Porque si nos dice a los demás que tenemos que meter en nuestra casa, en nuestro estado, inmigrantes, supongo yo que él se ofrecerá el primero, ¿no? Podríamos hacer un chiste fácil y la cantidad es un montón.
creo que se entiende. No, yo volviendo un poco a la pregunta que usted hacía hace un rato, que se nos ha quedado un poco en el aire, sobre Irene Montero, yo creo que ella no va a variar su discurso, porque ese sí que es un nicho ideológico muy estanco, ¿eh? Es un nicho pues que vive en un mundo ficticio según la cual hay una guerra de sexos, ningún ser humano es ilegal. Ya los que peinamos canas hemos oído esto hace muchos años, nadie es ilegal. Claro. Ser humano es ilegal. Sí, lo que ocurre es que lo que pasa es que los seres humanos tienden a tener una nacionalidad y las naciones tienen unas fronteras y tú no puedes pasar la frontera alegremente y sin ningún tipo de filtro. Yo quería recordar, y aquí voy a lanzarles el franco comodín este que tanto gusta. Este año ha fallecido Fernando Suárez, último ministro que quedaba del franquismo. Tuve la oportunidad de hablar con él hace unos años, porque él estuvo al frente del Instituto Nacional de Emigración. Me estuvo contando más o menos cómo funcionaba este instituto, ¿no? Pues con una asistencia jurídica, religiosa, médica, de trabajo, de asesoramiento, teniendo centros fuera de España. ¿Y por qué pongo esto sobre la mesa? Pues porque esto demuestra que esto de la inmigración, que tanto les gusta decir que España es un país de emigrantes, claro que lo ha sido, pero ha habido unos controles. Es decir, los españoles no se metían en un maletero, bueno, uno se metió hace unos años, o iban en patera a otros sitios, iban, salvo casos muy concretos, pues en unas condiciones mucho más favorables que las que tienen esa carne de cañón en gran medida que transportan ONGs y otras organizaciones que pertenecen, y lo digo claramente, a una industria. Y entonces yo lo que les pido es que aclaren cuando dicen que España es un país de emigrantes, si es el mismo tipo de emigrantes que estamos recibiendo, y eso es un asunto absolutamente clave. Bueno, es que las diferencias eran brutales. O sea, el inmigrante español iba a Alemania primero con un contrato de trabajo. Certificado de penales también. Certificado de penales. Iba allí perfectamente identificado, no rompía el pasaporte durante el trayecto para que no le expulsaran a no sé dónde. Y cuarto, cuando llegaba allí, pues evidentemente cumplía todas las leyes alemanas, y si no las cumplía iba al talego y después a su país. O sea, es completamente distinto. Es como la chorrada que suelta el Echenique cada 2 minutos. O sea, aquí pueden venir los niños ucranianos, pero no los niños africanos. Oiga, no sé, ¿me puede usted dar un solo caso de niños ucranianos que se dediquen a atracar a punta de navaja a alguien por la calle en España? Porque yo no he oído ningún caso. O sea, si nadie tiene ningún problema con los niños marroquíes. Oiga, los niños marroquíes pues son como los ucranianos, los españoles son como cualquier otro. Con lo que tenemos problema es con que hay dentro de eso una minoría pues que se dedica a fastidiar al prójimo. Oiga, y no tenemos por qué aguantar que nadie nos venga a fastidiar. Es como dices, a mí me gustan los niños, pues a mí me encantan los niños, todos los niños. Ahora, si viene el niño del vecino a meterse en mi casa y a romperme los muebles, pues mira, el niño del vecino que lo aguante su madre, ¿no? O sea, es que esa es la cuestión. Quiero decir que aquí lo que se confunde es el género y la especie, como suele ocurrir, ¿no? Y quieren meterlo todo en el mismo saco. Efectivamente, no los inmigrantes no son todos iguales. Los valores con los que llegan, porque claro, no puedes reeducar de inmediato a una persona que está inmersa en unas sociedades con unos valores completamente ajenos a los nuestros. Coño, tanto que hablan de la mujer y de la igualdad, que ninguno cuestionamos, evidentemente, y para eso tenemos hasta una constitución que así lo reconoce, como es obvio, ¿no? Bueno, ¿qué tratamiento se le da a la mujer en Mauritania, por ejemplo? ¿Qué tratamiento se le da? ¿Se le da lo mismo que aquí en Huesca? Pues mire, si es una mujer lesbiana, entonces va a la cárcel, claro, va a empezar en Mauritania. Segundo, si es una mujer lesbiana o no lesbiana, tiene una alta probabilidad de que le practiquen la mutilación genital femenina. Tiene también una probabilidad no desdeñable de que la condenen a un matrimonio forzado. Tiene además una posibilidad no desdeñable de que la violen siendo adolescente o siendo niña. Y entonces llega Sánchez y dice, no, vamos a traernos 250.000 mauritanos. Y dices, pero este tío está loco. O sea, en el mundo hay 3 repúblicas islámicas. Una es Irán, otra es Pakistán y otra Mauritania. Y se va a una república islámica a decirnos que nos va a traer a 250.000 mauritanos. Que por cierto, otra diferencia con la inmigración ucraniana. A España ha venido un montón de ucranianos, pero un montón. ¿Quiénes? Mujeres y niños. Claro. ¿Aquí quién viene?
pues deben de quedarse atrás las mujeres y los niños, porque aquí nos vienen unos bigardos de 2 metros desde el África subsahariana, con lo cual, pues, no sé, las comparaciones que me parecen tan absolutamente delirantes que no sé si hay que comentarlas. Yo por eso incidía en las características de la sociedad de procedencia, en este caso Mauritania. Entiendo que todo ese tipo de aberraciones o de salvajadas que usted acaba de exponer lo hacen mauritanos. Entonces, esa gente no se va a despojar de su ideología en cuanto cruce las fronteras españolas. Y esto es un asunto absolutamente clave. Porque no todas las naciones son iguales, no todas las culturas son iguales, guste o no guste. A mí me parece muy bien que haya gente que, dado su elitismo y su narcisismo también, hay que decirlo claramente, y su ignorancia, pues pueda vivir en un limbo muy algodonado, si se quiere. Pero la realidad cruda es esa, y la realidad cruda es que los problemas se producen en sitios muy concretos de los cuales los españoles no pueden salir por cuestiones económicas. Estoy refiriéndome a barrios pobres, a cinturones industriales, que de ahí la gente no puede cambiarse por un piso donde viven algunas de las grandes, si no son prohombres, son promujeres de la España actual. Y eso es un drama el que se está viviendo. Hay gente que está ya muy a disgusto porque está casi condenada a vivir en prácticamente guetos, hay que decirlo con toda claridad. En Cataluña, por ejemplo, hay muchos barrios, no voy a decir ningún nombre, pero en Tarrasa, por ejemplo, se me ocurre uno, donde me temo que ningún obrero quiere seguir viviendo, y si vive es porque no tiene otra alternativa. Y esta gente hay que darle una salida, ¿no? Hablábamos de Mauritania, hablábamos de los orígenes, hablábamos de... Yo creo que hay una incompatibilidad evidente, ya no solo a nivel religioso, que me cuesta encajar como en una sociedad avanzada o en unas democracias avanzadas que reconocen la libertad religiosa se puede estar haciendo un efecto llamada a aquellos que no consideran las libertades derechos fundamentales. No sé cómo se puede comulgar eso, ni cómo se puede encajar jurídicamente la llegada de individuos o de ciudadanos o potenciales ciudadanos a democracias en las que esos individuos de origen no conciben un Estado aconfesional o laico, que es lo que predican precisamente quienes llaman a la llegada de esos inmigrantes de manera masiva. Sí, es que es de locos decir, todo. O sea, es absurdo que en un país en el que el catolicismo poco menos que es una lacra y un motivo de vergüenza y de señalamiento, y que la Iglesia Católica es perseguida como si fuese lo peor de lo peor, porque el Estado tiene que ser aconfesional y laico, cosa que me parece muy bien, y que cada uno en su casa practique y profese la fe que considere, que es algo muy del ámbito privado y de la esfera privada en lo que el Estado no tiene por qué meter su hocico, pero que esos mismos sean los que después hablan de tolerancia, de religiones de paz, de respeto a... Perfecto, cada uno que practique en su casa la religión y la fe que considere que debe de profesar, pero siempre y cuando esa fe y esa religión no choquen, no confronten con el respeto a los derechos fundamentales y las normas jurídicas que aplican para todo el conjunto de los ciudadanos, atendiendo a esa diversidad y a esa pluralidad y a esa libertad religiosa, y que no se está entendiendo que no se puede compatibilizar. Sus regímenes jurídicos son totalmente distintos. Hablábamos de los riesgos para las mujeres en Mauritania. La lapidación es un hecho o una condena a la que se pueden enfrentar las mujeres mauritanas, igual que los homosexuales mauritanos. Es que no entiendo entonces cuál es el valor añadido, cuál es lo que aporta este mensaje, más allá de pues eso, un relato fuera de la realidad, un relato buenista, un relato que no tiene nada que ver con lo que debería ser un proyecto migratorio ordenado, razonable y perfectamente estructurado para España y para la Europa que queremos o que deberíamos querer estar construyendo. A mí me llama mucho la atención las consecuencias de lo que ha dicho Sánchez ayer, porque después de esa operación de comando de Vox, que logró sustituir a Sánchez por un doble, que soltó el discurso de Abascal en mitad de la gira africana, pues claro, eso de ahora decir que hay que expulsar a los inmigrantes ilegales, pues oiga, lleva a dos preguntas. Uno, entonces quiere decir que el gobierno
va a abandonar su proyecto de modificación de la ley de extranjería que preveía repartir a los inmigrantes por la península de manera obligatoria, ¿no? Si los va a expulsar, pues entonces ya no habrá lugar a repartirlos primero por la península, porque sería ridículo. Un avión a la península, le mandas a no sé qué centro para luego cogerle y enviarle de vuelta a su país. Hombre, pues le mandas directamente de vuelta a su país desde Canarias, que es lo que habría que hacer. Bueno, para empezar, lo que habría que hacer es no dedicarse a traer inmigrantes a Canarias, que es a lo que se dedican en estos momentos muchas ONGs e incluso Salvamento Marítimo. Pero segunda cosa, la semana que viene se vota en el Congreso la proposición esa que votaron a favor de su toma en consideración PP y PSOE para regularizar a 500.000 inmigrantes ilegales. Digo yo que ahora el PSOE votará en contra, ¿no? Porque si hay que expulsarlos, pues no hay que regularizarlos, ¿no? En buena lógica, sí, es que está clarísimo. Y aparte que si él ya ha detectado el problema, pues vamos a aceptar sus tesis, ¿no? Se ha dado cuenta ahora, ¿no? Bueno, pues puede empezar ya esta misma mañana. ¿Ha visto usted la de... ¿Cómo se llama esa película de He visto la luz? Granujas a todo ritmo. Sí, pues eso. He visto la luz. Granuja creo que sí que es un poco, por ser suaves en el comentario. Puede empezar hoy mismo. Yo quería hacer un comentario también con respecto a lo que ha dicho María. A ver, las religiones no son del ámbito estrictamente íntimo ni personal. Las procesiones se hacen en las calles. Es decir, todas las religiones tienen unas manifestaciones externas, ¿no? Y todas llevan aparejadas, sí, además... Y de hecho, la Constitución española establece la separación Iglesia-Estado, pero no es una constitución laica. Efectivamente. No, el Estado es aconfesional, no laica. Y de hecho la religión católica tiene una protección especial, un plus de protección especial frente a otras religiones dentro de la Constitución. Por ahí va yo, y yo soy un hombre de poca fe, lo digo abiertamente, pero reconozco que los valores católicos son los que tenemos todos, o la amplísima mayoría de los españoles. ¿Por qué digo esto? Porque desde un tiempo a esta parte, y ya que estamos hoy en plan augur, voy a proyectarme hacia el futuro, voy a aventurarme. Desde un tiempo a esta parte estamos viendo unas visiones del Islam desde un punto de vista estrictamente cultural, prescindiendo de los aspectos más incompatibles con los valores clásicos de la sociedad española. Yo auguro que eso se va a fortalecer. De aquí en adelante vamos a ver, no me gusta la palabra, un blanqueamiento del Islam, porque al final pues España es un crisol de culturas, de razas y de religiones, volviendo incluso a un pasado que nunca existió, y veremos cómo el Islam pues será dotado propagandísticamente pues de unos valores prácticamente inatacables frente a un catolicismo que será caracterizado como una religión de intolerancia y fanatismo. Ahí lo dejo y... Pero eso, ¿cómo se come con la predicción que hace doña María? Porque es lo contrario, ¿no? Porque lo que dice doña María como predicción, que es que la izquierda occidental va a terminar adoptando un discurso anti-inmigración, parece un poco incompatible con lo que usted dice. Yo creo que no. No me responda, vale. Pausa publicitaria. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda, el desfibrilador que salva una vida. Infórmate, 900-730-061. El restaurante El Torreón está de moda. Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo. O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña. Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Fantástico parking. Reservas en restauranteeltorreón.com. El plan más refrescante del verano. En un entorno
entorno idílico, más de 100 profesionales, psiquiatras, internistas, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, enfermeros, celadores y administrativos, trabajamos en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís, en Málaga, con un solo objetivo: sanar al paciente mental. Infórmese en www.hospitalsanfrancisco.com y llamando al teléfono 952 20 14 64. Festival Internacional de Circo de Castilla y León. Del 29 de agosto al 1 de septiembre en Ávila. 31 compañías de 8 países, más de 300 actuaciones con 6 estrenos en España. Más información en circocil.es, Junta de Castilla y León. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. A ver, explíquese usted por qué no ve incompatibilidad entre ambas predicciones futurológicas, don Iván. Por muchas razones. La izquierda española es globalista y las religiones pues buscan la globalidad. El catolicismo significa toda la tierra, por ejemplo. Islam significa sometimiento y tiende a someter a todos los hombres que todavía no están coranizados. Entonces, como la izquierda española tiene una pulsión en grandes sectores, aunque luego en Semana Santa salen de costaleros muchos en determinados sitios, anticatólica, pues la alternativa es un Islam despojado de las aristas más incómodas, pues que se nos presentará pues como una religión que en el fondo también lo tiene. ¿Por qué vamos a negarlo? Pues con cierto igualitarismo y parte constitutiva de la historia de España. Digamos, el mito de Al-Ándalus probablemente empezará a cultivarse con mayor fuerza. Y yo creo que ese cóctel de componentes dan una resultante de un Islam pues que es muy amable y muy abrazable por unas izquierdas que además luchan ardorosamente contra el franquismo, que era nacional pero eso ya lo vienen haciendo desde hace muchísimos años, ¿no? Sí, pero van a ahondar en ello, es mi predicción, tampoco soy adivino. Pero entonces, si la predicción de doña María es cierta, esa izquierda pro-islam pues terminará siendo desplazada por una izquierda anti-inmigración, lo que está pasando en Alemania, ¿no? Bueno, yo creo que no es incompatible. Yo creo que el anticatolicismo de esos sectores justifica cualquier movimiento. Me parece que tiene sentido que eso pueda ocurrir, vamos. Y además en el mundo académico se está viendo ya como hay mucho historiador pues que defiende que procedemos más de Al-Ándalus que de la otra parte. Y entonces, claro, yo me siento concernido, atacado y reacciono, ¿no? Y contesto. Bueno, vamos a ver por dónde nos sorprende Sánchez, porque esa es otra. O sea, ayer coge y hace el discurso de Vox en materia migratoria y mañana vuelve a hacer el discurso contrario y se fuma un puro. Una vez que a Felipe González le preguntaron en mitad de todo el escándalo del caso Gal y de la corrupción de la última etapa del felipismo, es que no me acuerdo, que le preguntaron ¿y qué pasará si resulta que no sé qué? Y la contestación de Felipe González a cámara fue: pues que me fumaré un puro más largo que la lengua de algunos. Se me quedó grabada esa chulería de Felipe González aquí en el cerebelo. Bueno, el caso es que Pedro Sánchez mañana vuelve a recuperar el discurso pro inmigración ilegal y se fuma un puro más largo que la lengua de algunos, ¿no? Y los votantes encantados y para adelante, porque hay que luchar contra la extrema derecha. Ya está. El equipo de opinión sincronizada ya está sincronizándose. Eso va a ser lo más llamativo, sin duda alguna, porque, insisto, o sea, es el estricto cumplimiento de la ley española, de la ley de extranjería, que no puede ser obviada, que nadie debería estar por encima de ella, como de ninguna otra ley, aunque asistamos atónitos en muchas ocasiones a que las diferencias de trato y los privilegios sean para unos o para otros en función de las conveniencias aritméticas y parlamentarias y de gobierno y de poder del señor Pedro Sánchez, y se hayan cambiado los marcos que tenemos establecidos. Yo creo de verdad que cuando hablamos de Estado de Derecho y hablamos del cumplimiento de unas
normas y de regulación, hay que entender que las normas responden a la percepción que una sociedad tiene de lo que debe ser cumplido, lo que debe ser malo, lo que debe ser bueno, y que las consecuencias que merecen las cosas buenas o las cosas malas, estamos todos de acuerdo y hay un consenso social en que eso debe ser de esa manera. Si una parte de la sociedad empieza a ser una porción lo suficientemente alta como para discrepar de ese consenso o como para plantear problemas de ese consenso, entonces las leyes pierden sus efectos porque hay gente que no está dispuesta a cumplirlas porque no le representan. Y ese es el tema al que yo me refería antes con respecto a la incompatibilidad del sistema jurídico o del derecho de una influencia religiosa amplísima que tienen determinados países de práctica islámica, de confesionalidad islámica, que en sí misma no es mala, pero cuando se aplica con determinados criterios sociales que dan por bueno que la mujer no tenga el mismo trato que el hombre, que los homosexuales no tengan los mismos derechos que los heterosexuales, etc., 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 es incompatible con el paradigma del humanismo cristiano que inspira nuestras constituciones, nuestros sistemas jurídicos. Ese es el verdadero conflicto que se va a producir. Y cuando una parte de la sociedad, insisto, no se autopercibe como representada por unas leyes porque cree que son contrarias a sus creencias, porque son culturas totalmente opuestas o que pueden entrar en conflicto, entonces es cuando se producen todos esos desaguisados a los que estamos asistiendo en muchos buenos vecinos europeos, y lo que va a hacer a la larga incompatible ese intento de blanquear la cultura islámica, porque sí, per se, porque la realidad al final va a acabar imponiéndose al relato, y hay cosas que son inmiscibles como el agua y el aceite. Hombre, yo soy menos pesimista en torno a la posibilidad de normalización, entre comillas, del Islam, porque hemos visto cómo, pues en muchos países árabes se vivió una primavera occidentalizadora. O sea, es que se te cae el alma a los pies viendo las imágenes de la televisión de Egipto en 1960 y 1970, con las presentadoras con minifalda, cantando grupos de rock, pues rock nacional, como en todo Occidente, la gente yendo por la calle como le da la gana. Ves vídeos de Irán antes de la caída del Shah de Persia, 3/4 de lo mismo. Ves vídeos de Afganistán antes de la llegada de los talibanes al poder, 3/4 de lo mismo. Las mujeres vistiendo como les da la gana. Todo eso también era Islam, pero ha habido una regresión a raíz de la revolución iraní, donde lo que se ha impuesto es la visión más restrictiva, más siniestra del Islam, y tiene mal arreglo porque, por ejemplo, cojamos Marruecos. Pues Marruecos es un sitio, hombre, porque ha estado bastante occidentalizado desde hace muchísimo tiempo, y sin embargo hay una regresión poquito a poquito. Entonces, en el momento en que tú empiezas a tener en un barrio pues una mayoría de gente que dice, pues me mola un islamismo más radical, ¿qué pasa automáticamente en ese barrio? Punto 1, que los bares dejan de vender alcohol por la presión de la gente que hay al lado. Segundo, que las mujeres dejan de llevar minifalda y terminan poniéndose el velo como poco. ¿Por qué? Porque si salen con minifalda a la calle, entonces los vecinos la miran como si fuera una pilingui. Es decir, esa presión social del radicalismo islámico es matadora, y en algunos sitios de España en estos momentos se sufre esa presión social. Por eso a mí una de las escenas que más asco me dio en mi vida fue cuando después del atentado de las Ramblas organizan una manifestación, una concentración de repulsa, y entonces, pues para lanzar el mensaje de que también los musulmanes están en contra del atentado de las Ramblas, te suben a una chica vestida de musulmana, con el pañuelito en la cabeza. Pero narices, no puede usted subir a una musulmana con minifalda o con vaqueros, que las haya patadas, porque les gusta a las mujeres musulmanas también vestir como les da la gana y tratar de estar lo más atractivas posibles. No, tiene usted que subir a una musulmana vestida de musulmana para que lanzar el mensaje de que es que las musulmanas se tienen que poner el velo, ¿no?
Hay que fastidiarse. Y luego tenemos comparaciones torticeras en las redes constantemente poniendo una foto de una monja y una foto de una musulmana normal y corriente con el velo, como comparando ambas cosas cuando son cosas completamente diferentes. Estamos viendo también en gran parte de los partidos del espectro de momento de la izquierda con una cuota ya islámica, con una cuota de hijab, o sea, de pañuelo, de pañoleta, como decía algún historiador, que ahora no quiero citar. Y luego, a mí no se me olvida también que uno de los preceptos del Islam es la institución de la taquilla, es decir, del fingimiento, es decir, occidentalizarte para introducir bajo otra apariencia los postulados más radicales del Islam, que son los que están avanzando, como usted bien dice, en sociedades que estaban más occidentalizadas y que desde el rigorismo musulmán lo que habrían hecho es degenerar y ahora vendrían a regenerarse por la vía de ese rigorismo. Ejemplos históricos los tenemos en la propia España, ¿no? Las invasiones almorávide y almohade lo que venían era a corregir esa especie de relajación de las costumbres de los andalusíes al uso. Entonces quiero decir que estos son fenómenos recurrentes a lo largo de la historia, no hay más que estudiarla un poquito y ver que, pues por ejemplo, como usted ha citado, las primaveras árabes fueron un fiasco absoluto y que no solamente no avanzaron hacia unas democracias homologables con las europeas, sino que ha habido una auténtica regresión, por eso mismo, por la incorporación de una especie de agentes de un Islam más puro en unos contextos muy concretos que van escorándose hacia eso, pues a la no venta de alcohol, a un cambio en la vestimenta, que en el fondo son apariencias bajo los que subyacen pues los preceptos más puros de un Islam, que no hay más que acudir a sus fuentes. Eso yo creo que es lo que habría que hacer, acudir a sus fuentes y ver exactamente qué se pretende. La verdad es que la política, decía doña María Jamardo, que al final que los hechos se imponen, ¿no? Y que como se está yendo de madre todo. Leí ayer que en Mora de Rubielos, en Aragón, van a meter en un pueblo de 1.566 habitantes 120 tíos llegados de Mali. Entonces, por curiosidad, ya me metí en la pirámide poblacional del pueblo. Resulta que a partir de, en cuanto lleguen, 1 de cada 3 varones adultos de entre 20 y 40 años que te encuentres por el pueblo va a ser de Mali. Y dices, oiga, vamos a ver, ¿hay algún problema por eso? Pues no necesariamente, es decir, en Mali seguramente el 99% de la población pues sea gente muy maja y que no da ningún problema. El problema es si entre esos 120 que vas a meter, que van a ser el 33% de los varones adultos en edad militar, pues con que haya un 1% de gente rara, pues ya tienes que un tío te va a entrar ahí que yo no sé si se habrá comprobado si es un potencial terrorista, si es un potencial depredador sexual, y sometes a un pueblo pequeño a una tensión migratoria que vamos a ver por dónde sale. Lo mismo sale bien o lo mismo están como pasó en Villalbilla aquí en Madrid, que la gente se tuvo que echar a la calle después de que uno de los del centro de Menas se dedicara a intentar abusar de una niña de 14 años. Sé que al final las grandes declaraciones y los grandes principios y las estupideces demagógicas lo aguantan todo, pero luego la triste realidad es la del vecino que tiene que convivir con lo que tú le metes ahí, ¿no? Bueno, es que Mali y Burkina Faso son dos de los países del mundo que más sufrieron durante el año 2023 el azote, entre comillas, el azote sin comillas, del yihadismo. Es decir, Mali es un centro en el que, o un país en el que el ejército español tiene misión militar para estabilizar la zona y controlar todo el flanco del Sahel, que es imprescindible tener controlado
tener estabilizado para que nosotros podamos disfrutar de esa falsa seguridad que creemos que nos asiste por el hecho de haber nacido donde hemos nacido, y para que algunas puedan decir las cosas que dicen y predicar con palabras vacías que las mujeres afganas, por ejemplo, no están solas, como se leía estos días en el Twitter de Irene Montero, cuando las han dejado solas. Las han dejado mujeres tiradas, afganas sí. Las dejamos a su suerte. Yo lo dije en su día, aquella decisión me pareció una decisión aberrante. Todos los acólitos y palmeros de las políticas de Biden aplaudieron esa decisión de retirar a las tropas occidentales de Afganistán, que era la única mínima oportunidad que podían tener aquellas gentes de salir adelante sin padecer con la intensidad con lo que lo están haciendo ahora el régimen talibán, que por cierto, recordemos que los talibanes fueron quienes felicitaron al gobierno español por el reconocimiento del Estado palestino. Es decir, yo ya es que es una cosa tan rocambolesca que no puedo entender ese doble rasero en el que rascas un poquito y lo que has dicho hoy es incompatible con lo que defiendes en tu programa electoral, que es pues eso, el reconocimiento del Estado palestino, que aplauden gentes como los talibanes que están prohibiendo el sonido de la voz de la mujer en su país. Que no se me puede ocurrir mayor, no sé, desdoro, mayor, no sé, o sea, humillación que decir que la voz de la mujer, por el hecho de ser voz femenina, pueda ser algo reprobable, repugnante, vergonzoso, inadecuado. Bueno, en el caso de la voz de Yolanda Díaz, quizá habría que decir que, en fin, sería un poco mejorable, pero... Ya, pero es que desde aquí los eslogan quedan muy bonitos. No estáis solas, están solísimas, más solas que nunca. Igual que en Irán, cuando cualquiera de las que se atreve a enfrentarse y a desafiar ese régimen cada vez más extremo, a imponer el uso del velo, sabemos cuáles son las consecuencias: desapariciones, palizas, mujeres que bueno, pues que les tiran ácido a la cara, padecen pues eso, las consecuencias de un machismo que sí lo es, que tiene mucho que ver con unas interpretaciones extremistas, integristas de una religión, que por cierto no es homogénea, tiene unas bases comunes, pero cada país interpreta el Islam de una manera distinta, cada comunidad interpreta el país de una manera distinta. Ahí están los suníes, los chiíes, los talibanes, es decir, hay distintos rangos de interpretación, aunque tengan una raíz común, y por lo tanto, claro que no todo el Islam es malo, ni el Islam per se, como yo decía antes, es malo en sí mismo como religión, es una religión más, como hay tantas en el mundo. El problema es cuando en ese Islam se cuelan o justifican en base a la práctica de ese Islam conductas que son, insisto, inadmisibles e incompatibles jurídicamente con la defensa de los derechos humanos a todos los niveles, que practican y predican también aquellos que les parece todo inocuo, que les parece todo maravilloso, y no es así. Aprovechando que la tenemos aquí, que usted es buena conocedora de los entresijos judiciales de nuestro país, hacemos un resumencillo de cómo está la situación, el horizonte penal de Pedro Sánchez y sus familiares y sus acólitos, porque si no me falla la memoria, en estos momentos tenemos a Koldo y empapelado. A Koldo más Ábalos, vamos a ver hasta dónde llega el asunto, si está Illa, si está Marlaska, si está Ángel Víctor Torres, si está Francina Armengol. Tenemos a Koldo, a dos del ministerio de la época de Ábalos, que seguían con Puente y los ha cesado ahora. Tenemos al hermano, tenemos a la mujer, tenemos también por ahí pululando a la cuñada. Tenemos al fiscal general del Estado, que está pendiente de que el Supremo diga algo sobre si le empapela o no le empapela. La verdad es que tiene mala pinta, pero este tío parece que lo resiste todo. Bueno, sí, yo creo que hay que dejar hacer a la justicia. Él puso el foco en los jueces como enemigos públicos,
en esa última fase de colonización institucional que supone controlar al Poder Judicial, que es lo que quieren hacer, controlar al Poder Judicial. Es falso, o son falsas la mayoría de las acusaciones que se están lanzando desde las trincheras de la izquierda sobre los jueces de este país, donde hay un régimen disciplinario, donde los jueces que prevarican son sancionados. Bueno, tenemos un ejemplo clarísimo con el señor Baltasar Garzón, que fue inhabilitado y separado de la carrera judicial por prevaricar, y como ellos, muchos otros que quizás no sean tan mediáticos y tan sonados sus casos, pero que también están incluso algunos cumpliendo penas en prisión por cuestiones que tienen que ver con la prevaricación. De manera que yo creo que hay que combatir esa idea de que los jueces poco menos que son impunes y están por encima de la ley. No, están dentro de la ley, llamados a interpretarla, llamados a aplicarla y llamados a seguir los procedimientos para los que se han preparado en oposiciones durísimas durante tantos años, como para que vengan 3 o 4 opinólogos a desmontar lo que es la estructura y la arquitectura del Estado de Derecho tal y como lo conocíamos hasta ahora, que es el fondo lo que subyace esa operación de blanqueamiento de ciertos delitos, que empezó con la eliminación de la sedición, que continuó con las rebajas y las penas y las distinciones tipológicas de los delitos de malversación, que ahora dice que el tráfico de influencias, bueno, poco menos que es algo indemostrable y que por lo tanto que no hay causa ni caso, y que fiscalmente vemos que sirve para perseguir a la mayoría de los españoles, excepto a los Lord y Lady Batutas, que se beneficiaban de unos privilegios que ya quisiéramos para los demás poder aplicar, al menos en tanto en cuanto Hacienda debería investigar qué pasa con esas propiedades, con ese patrimonio del hermano de Pedro Sánchez, con el domicilio fiscal fijado en una residencia que parece no coincidir con el lugar donde reside realmente. Es decir, oiga, en este país hemos hecho portadas y hemos dedicado programas enteros a perseguir al hijo de la baronesa Thyssen porque no vivía los días necesarios en Andorra para no tributar aquí, porque era malísimo y no quería, o a los youtubers, por ejemplo, y ahora blanqueamos lo que hacen los hermanos o las cuñadas del presidente del gobierno porque son quienes son y porque hay que tratarlos de manera diferente a aquello que se criticaba hasta hace 3 días, que era que no eran ni solidarios ni patriotas los youtubers que se iban a Andorra para pagar menos impuestos al fisco español, porque son un escándalo. Es decir, pues yo de verdad que creo que la justicia tiene un gran trabajo por delante y que toca mucho hacer pedagogía y defender al Poder Judicial, porque creo que es el último, de verdad, la última barrera de contención de los desmanes y del despropósito en el que se está convirtiendo en buena parte este gobierno y sus adyacentes, ¿no? ¿Qué va a pasar con el fiscal general del Estado? ¿Le van a empapelar o no? Yo soy de las que opina que el Tribunal Supremo tiene causa para poder imputar al fiscal general del Estado. Es verdad que fue uno de los casos que entró quizás hacia finales de verano, ¿no? Antes de empezar este periodo en blanco, que es el mes de agosto a nivel judicial, salvo excepciones en lo penal de causas con preso o cuestiones de urgencia que hay que mantener y que por lo tanto tienen jueces de guardia a lo largo y ancho de toda nuestra geografía. Pero una vez se reactive el año judicial el próximo día 5, que veremos si se hace con nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial o no, creo que ahí hay materia para que, viendo la exposición razonada que se eleva desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que no es cualquier tribunal y que no es cualquier instrucción, desde luego el Supremo creo que tiene causa y creo que abrirá causa e imputará al fiscal general del Estado por los nombramientos y las actuaciones dudosas con respecto a la revelación de secretos de ciudadanos particulares, que no es la misión de la Fiscalía. La Fiscalía no está para desmentir bulos, la Fiscalía está para cumplir la ley y hacerla cumplir, porque es, nunca mejor dicho, el garante del cumplimiento de la ley en nuestro país. Si la Fiscalía pierde esa función, se desnaturaliza totalmente.
¿Usted cree que veremos sentada a Begoña Gómez en el banquillo en el juicio o no? Lo que yo crea da un poco igual. Me cuesta trabajo creerlo por el nivel ya de intervencionismo que está teniendo el gobierno en el mundo judicial, acusando, por cierto, a todos los jueces de ser unos fachas. Hombres fachas, cuando hay muchísimas más mujeres que yo no sé si es que se fascistizan por el camino, no lo sé, esa es la caricatura que se quiere proyectar. Yo quería completar un poco lo que dice María Jamardo, en el sentido de que el fiscal general es del Estado, no del gobierno. Pero parece que es esto último lo que se está buscando o lo que ha hecho, y por lo tanto sí que creo que hay materia para coloquialmente meterle mano, ¿no? Lo de Begoña, pues, hombre, no lo sé, desde luego, desde un punto de vista estético, yéndonos a los clásicos, la mujer del César debe ser tal y parecerlo y tal, pues es horroroso lo que estamos viendo en los medios de comunicación. Claro, si desde el gobierno todo aquel que revela algo que erosiona la imagen del gobierno se dice que es una máquina del fango y que incluso está anunciada esa ley o esas medidas para neutralizar los bulos, ya ves tú qué propósito viniendo de quien viene, pues claro, la opinión pública, el estado de la opinión pública va a ser, o publicada, va a ser favorable al gobierno, y ello por no decir lo que se está haciendo con el Consejo General del Poder Judicial y ese cambalache en el cual ha entrado el PP, como era absolutamente previsible. Entonces yo soy no muy optimista, vamos a dejarlo ahí. Bueno, vamos a ver no qué es lo que sucede. Hay unas acusaciones populares que están haciendo un trabajo enormemente meritorio. El juez Peinado, pues parece que de momento no se achanta a pesar de los movimientos de Pedro Sánchez contra él. Creo que es ahora en septiembre cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tendrá que ver la querella absurda que Sánchez le ha puesto, ¿no? Que no creo que salga adelante de ninguna manera. La querella de Sánchez, que puede evidentemente no prosperar contra el juez Peinado, no tiene efecto sobre la causa principal porque Sánchez fue citado como testigo. Entonces el hecho de que Sánchez presentara esa querella no tiene ningún impacto en apartar al juez Peinado de la instrucción de la causa sobre su mujer. Cosa diferente es la que presenta a continuación la propia Begoña Gómez, que sí, como investigada, podría causar o generar un efecto de apartar al juez sobre el que ella misma ha planteado esa querella, porque digamos que hay un conflicto, una causa paralela en la que se están, digamos, enfrentando o viendo las caras el juez que debe investigar, porque no es un juez que juzgue, el señor Peinado está instruyendo y por lo tanto llegará a unas conclusiones y a partir de ahí determinará si es necesario abrir un juicio que gestionarían otros jueces distintos de él o por lo tanto archivar si es que no hay nada más una vez finalice su investigación, que es a lo que se dedican los jueces de instrucción todos los días en nuestro país, a determinar si cuando reciben una denuncia penal, una querella o cualquier hecho que puede ser presuntamente delictivo, hay una serie de causas, pruebas, hechos relevantes e indicios suficientemente solventes y sólidos para continuar contra esa persona con un juicio del que, por cierto, esa persona podría salir absuelta o condenada. Claro. Quiero decir que el sistema de garantías español no es persecutorio ni es inquisitorio, al revés, es garantista. Especialmente con los políticos. No hay mejor garantía, valga la redundancia, de que uno puede defenderse de las acusaciones que se vierten contra él en el procedimiento español desde la mismísima fase de diligencias previas, que es en la que está ahora mismo el juez Peinado. Así que si Begoña Gómez no se quiere defender, a lo mejor es porque no tiene forma de defenderse. Digo, dejo ahí la pregunta en el aire, ¿no? Que claro, hombre, yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Es una opinión. Claro. Tenemos derecho a dar nuestra opinión. Vamos, mi opinión personal es que Sánchez, su mujer, su hermano y casi todos los que rodean políticamente a Sánchez son una panda de chorizos, pero vamos, de tamaño descomunal. Es una opinión, ¿eh? Claro que se puede opinar y se puede opinar también que son corruptos, ya no en el sentido delictivo de se han robado o ha habido tráfico de influencias. Yo voy a reiterar mi acusación de corrupción política, mayor corrupción que entregarse al secesionismo, mayor corrupción que amnistiar a esa gente, mayor corrupción que indultarlos, no cabe.
que se ajusta a unos mecanismos jurídicos completamente dislocados oportunamente, perfecto, pero me parece que es corromper la nación española, porque a lo que se va es a la descomposición, que esa es la corrupción más grave que yo siempre vengo acusando a Pedro Sánchez y a su empresa. Quiero decir que no pongo el punto de mira únicamente en Sánchez, eso es suponer demasiado hacia él, ¿no? Yo creo que suponer demasiado de él. Yo creo que estamos ante un entramado, una red muy densa, muy tensa, muy profunda, que es la que está moviendo muchas cosas en España, que van hacia la corrupción total de la sociedad y a la desigualdad entre los ciudadanos. Esa es mi acusación mayor, que probablemente jurídicamente no tenga ningún recorrido, pero que, como dice don Luis, es una opinión que yo sostengo y creo que puedo argumentar. Bueno, en el tema de Venezuela siguen pasando los días, van 32 días y ni la Unión Europea ni España han tenido la decencia de hacer un pronunciamiento claro, nítido y no ambiguo sobre lo que ha pasado en Venezuela. O sea, lo que tenían que haber dicho hace ya muchos días es: las elecciones las ha ganado la oposición de manera clamorosa. Maduro, por tanto, tiene que entregar el poder y, por supuesto, tiene que cesar la represión inmediatamente. Simplemente eso. Se podría añadir otras cosas, como por ejemplo pedimos que se lleve Maduro al Tribunal Penal Internacional, como ha pedido el Senado chileno antes de ayer. Pues no, seguimos sin hacer ningún pronunciamiento en Europa, seguimos cerdeando, seguimos dando tiempo al tirano. Ayer volvió a manifestarse la oposición, ayer volvió a hablar María Corina Machado ante los venezolanos que salieron a la calle y nada más como terminar la manifestación, la dictadura ya intentó detener a otros 2 colaboradores de María Corina Machado. Con uno lo consiguieron, con el otro no. ¿Hasta cuándo va a estar el silencio de Europa? Es que me parece absolutamente infame. Bueno, yo dije en la última que estuve aquí que el tiempo corría a favor de Maduro y de momento está corriendo a su favor. Es decir, que las manifestaciones que hemos visto de Diosdado Cabello, pues qué decir de ellas, ¿no? Al final es un régimen que se va blindando y que cuenta con muchos apoyos. Yo simplemente voy a hacer una pregunta. ¿Dónde está ZP? ¿Dónde está? ¿En qué escondrijo se halla? Porque no sabemos nada de él. Y lo vimos aparecer hasta la saciedad, hasta el momento anterior a las elecciones. Me gustaría saber dónde está él. Ahí lo dejo. Pues yo, como periodista, he de decir que en contra de la afirmación vergonzosa y equidistante, que por lo tanto es cómplice, del ministro de Exteriores, el señor Álvarez, diciendo que él no puede poner etiquetas a un régimen de un país extranjero, es decir, a la pregunta sencilla de si Venezuela es una dictadura o no, le recuerdo al señor Álvarez que hay compañeros periodistas que han sido detenidos en Venezuela por hacer su trabajo, que es informar. Y si no hay libertad de prensa en un país, eso se llama dictadura. Y si hay censura en un país, eso se llama dictadura. Y si a los líderes opositores se les inhabilita antes de unas elecciones de manera evidente y de manera torticera, eso se llama dictadura. Y si a los vencedores de esas elecciones que se prepararon para que el régimen o el sistema continuase tal y como estaba, y a pesar de ello el 70% de los venezolanos dijo no a esto que estamos viviendo desde hace tantos años, no se respeta, eso es una dictadura. Y de verdad creo que la clave, porque ya hemos vivido esto antes con Venezuela, ya hemos visto cómo se reconocía como presidente interino de Venezuela al señor Juan Guaidó, que ha desaparecido, y nadie ha vuelto a decir nada de por qué no se respetó ese reconocimiento internacional del señor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela hasta poder celebrar efectivamente unas elecciones, y se ha dejado continuar a Maduro en el poder haciendo de las suyas como lleva haciendo tantos años, secuestrando, torturando, silenciando,
escarmentando para que el resto de los venezolanos vivan sumidos en el silencio y no alcen la voz contra una situación que es insoportable para la mayoría de ellos. La verdad es que no sé qué es lo que puede pasar con el tema de María Corina, a la que veo cada vez más fuerte y más determinada, a pesar de las presiones, a pesar del riesgo real y a pesar de todo lo que se está viviendo allí, que no es fácil y que nosotros vemos desde la distancia, que tampoco es lo que debería, ¿no? O sea, quiero decir, nosotros podemos empatizar, pero lo que se está viviendo allí es muy, muy serio. Creo que tiene que resistir la sociedad civil y que no hay otra vía. Que mientras pero para eso la tenemos que ayudar desde aquí. Por supuesto, pero quiero decir que mientras la voz de la sociedad civil no se apague, que mientras siga habiendo manifestaciones, expresiones públicas del rechazo al continuismo de Nicolás Maduro, al pucherazo de unas elecciones en las que tardaron 7, 8, 10 días en presentar las actas, algunas de las cuales ni siquiera aparecen. Yo creo, honestamente, que es la única vía, que esto no se silencie, porque si al final pasa a ser un tema de segunda división o queda olvidado como tantos otros, al final va a acabar venciendo, pues como decía mi compañero Iván, el tiempo beneficia a quien está y tiene todas las herramientas necesarias para aplicar esa censura, esa presión y ese silencio impuesto a los venezolanos que han hablado en unas elecciones a las que les obligaron a presentarse. Preséntense ustedes a unas elecciones, y a pesar de saber que todas las garantías no estaban puestas sobre la mesa, concurrieron para ganarlas. Y demostraron que había intentado otra vez un fraude Maduro. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Vamos a ver, en los países se pueden pronunciar de muchas maneras. Por ejemplo, España ya se ha pronunciado con la gente saliendo en numerosas ciudades de España a la calle en manifestaciones en apoyo de la oposición venezolana, la última hace un par de semanas en Madrid, pero también en otras docenas de ciudades españolas. También se puede pronunciar el gobierno, claro, pero nuestro gobierno parece que quiere seguir dándole tiempo a Maduro, al tirano, al asesino. Pero también se pueden pronunciar el Congreso y el Senado, y también eso lanza mensajes potentes a Maduro y a la comunidad internacional. El Senado chileno ha pedido anteayer por unanimidad, izquierda y derecha, que se juzgue a Maduro en la Corte Penal Internacional. Aquí el Partido Popular ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para que se reconozca la victoria de la oposición y se pida a Maduro el cese de la represión. No sé si la han presentado en el Senado. Si no lo han hecho, deberían hacerlo ya mismo. Pero luego, pues hay otra labor que pueden hacer tanto PP como Vox, que han estado del lado de la oposición venezolana continuamente, que es tratar de presionar en Europa. Es inaceptable que una Ursula von der Leyen no haya dicho todavía nada. Esa señora es del Partido Popular Europeo. Oiga, el Partido Popular Europeo no debería presionar a su jefa de la Comisión para que se pronunciara sobre Venezuela. Me parece lo mínimo, ¿no? Hemos visto que ya hay un país, Hungría, que se ha pronunciado claramente por la oposición venezolana. Ayer lo hacía Polonia. Ojo, muy importante. Vamos a ver si otros países se suman a ese apoyo y a esa petición de que Maduro deje de una vez el poder, ¿no? Sí, vamos a ver qué pasa, pero yo esas manifestaciones, yo coincido con usted al respecto de que las manifestaciones populares son muy importantes, pero necesitan de respaldo del mundo oficial, de la política oficial. ¿Por qué razón? Pues porque la calle, y lo hemos visto en España, tenemos experiencias dolorosas, me estoy refiriendo a los movimientos contra ETA, que de algún modo se desactivaron, aunque algunos sigamos desde la clase política. La falta de apoyo político hace caer al movimiento cívico en el desánimo. Salir a la calle no es fácil. Es decir, en España somos muchos, y además usted y yo hemos compartido alguna vez un tablao de esos con mucha gente delante contra el golpismo. Sacar a la gente
a la calle no es fácil hacerlo constantemente. Se necesita una acción institucional más potente. Y lo que ocurre en Venezuela es lo que ha ocurrido desde que el mundo es mundo. En toda sociedad donde hay dos facciones enfrentadas, siempre incluso en las guerras civiles, siempre hay un tercer invitado. Esos son las sociedades políticas ajenas que se ponen de un lado u otro. Y es ahí donde se va a dirimir probablemente el futuro de Venezuela. De momento, yo insisto, y lamento decirlo, que creo que el tiempo corre a favor de Maduro porque se va a estabilizar, y esos silencios son absolutamente, como decía una canción de Radio Futura, ensordecedores, y son unos silencios que favorecen esa situación. Vuelvo además a recordar el apoyo explícito que tiene Maduro de un hombre con tanto poder en el PSOE como Zapatero, y quiero recordar además el peloteo obsceno al que hemos asistido hace un par de días por parte de Monedero hacia Maduro. Es decir, que estos que son referentes de dos de los partidos españoles más potentes están alineados, con lo cual no soy muy optimista, lo reconozco. ¿Usted cree que se va a atornillar? Que no va a haber. Bueno, pues ya que les estoy pidiendo ejercer de futurólogos, ¿cómo les parece que va la campaña americana? La campaña presidencial. Pereza me da. Bueno. ¿Sí? ¿No le parece? Pereza porque me parece, pues lo que me parece desde que en los últimos años se ha tratado de imponer con calzador determinados perfiles, ¿no?, que quedan bien en el papel o sobre el papel para gobernar un país que creo que ha perdido geoestratégicamente muchísima capacidad de influencia, que parte de los problemas del mundo occidental vienen de esa pérdida de entidad y de identidad de Estados Unidos en el espectro geoestratégico internacional. Y de verdad que después del bochorno de Biden y de cómo quienes negaban que tuviera ningún problema para continuar en esa carrera presidencial fueron los primeros que le empujaron, ¿no?, a que se apartase, le pusieron la zancadilla para que saliese de la misma. Ahora estamos con el tema Kamala Harris, que es una señora que me da una pereza infame, cuya candidatura se ha construido sobre incertezas o inexactitudes, porque se la presenta como hija de inmigrantes, una mujer hecha a sí misma, cuando es totalmente incierto, ¿no? Su madre era investigadora, su padre era profesor universitario, su abuelo era diplomático. Quiero decir que es una señora que viene de un estatus social muy alto en Estados Unidos, con independencia del color de su piel, que ahora toca, como tocó en su día a Obama, ¿no?, llegar a la presidencia de los Estados Unidos porque era un hombre negro, afroamericano, que representaba una serie de valores que en aquel momento había que poner en auge, ¿no? Obama fue nefasto para la administración americana en clave, insisto, internacional. La política exterior me parece muy relevante en el tiempo en el que vivimos, en los tiempos que corren, para todos los países civilizados, para el Occidente y el lugar que queremos ocupar en el mundo en los próximos años. Y fue nefasto porque ahí están los datos, a pesar de que se demonizó a Trump de manera también intencionada e interesada durante su mandato, fue mucho peor el resultado, ¿no? Por lo pronto fue el primer presidente americano en décadas que no inició ninguna guerra. Bueno, por ejemplo, y que tuvo fotos históricas con Kim Jong-un que no consiguió Obama, a pesar de que fue premiado con el Nobel de la Paz ex ante, que es una cosa bastante inédita. Yo exijo desde aquí a los señores del Nobel que María Corina Machado sea Premio Nobel de la Paz, porque de verdad, o sea, lo que ha hecho esta mujer, me parece una excelente sugerencia. Lo que ha hecho esta mujer, que está fuera de toda duda, y lo que se está jugando y cómo se está dejando la piel por lo que ella cree, por lo que defiende y por la gente que confía en ella, porque todo el mundo necesita al final un liderazgo al que seguir y en el que apoyarse y un halo de esperanza. ¿Qué más tiene que hacer María Corina Machado para ser Premio Nobel de la Paz? Que, insisto, se le dio ex ante, que se le dio de manera anticipada, antes de saber qué es lo que iba a hacer al señor Barack Obama, porque era el primer presidente la primera vez que se da el Premio historia. Nobel de la Paz con carácter preventivo. Sí. Claro, es que me parece
parece una cosa, entonces creo que Kamala Harris viene en esa misma onda en la que como Hillary Clinton tenía que haber sido presidenta del gobierno de los Estados Unidos porque tocaba que fuera una mujer presidenta de los Estados Unidos y Hillary Clinton no fue capaz de sacar adelante ese proyecto que había para que fuera la primera mujer, pues ahora toca encumbrar a Kamala Harris para que sea la primera mujer y encima negra de la historia de los Estados Unidos. Bueno, pues si los Estados Unidos vota Kamala Harris o kamalismo como opción preferente, pues respetaré, como no puede ser de otra manera, la decisión de los estadounidenses, pero vamos, creo de verdad que es que hay determinadas cuestiones que en lugar de beneficiar la imagen de la mujer, de la igualdad, del feminismo, de la sociedad avanzada, lo que están haciendo es retrocederla constantemente poniendo el acento en cosas que no nos interesan a nadie. A mí me da igual si la presidenta es mujer, es hombre, o sea, a mí me gustaría que fuera el mejor posible, sea mujer, hombre, blanco, negro, rubio, de ojos azules, es que me da igual. Creo que hay cosas en las que se está prestando atención que deberían estar superadas y que deberían dejar de ser noticia para demostrar que efectivamente hemos avanzado algo, ¿no? ¿Se atreve a hacer un pronóstico? ¿Quién gana, Trump o Harris? Yo creo que Harris, aunque que no Harris es lo que a mí me gustaría, pero creo que Harris. Veo cierta remontada en Harris. No descarto que gane. Habría que darle el titular del kamalaharrismo, enfermedad infantil del wokismo, pero es que el wokismo es quizá la doctrina oficial del imperio ahora mismo, ¿no? En Estados Unidos, y ella hace bandera de ello y es, bueno, como decía Jamardo, a mí me recordaba un poco la construcción de este personaje, al que se le dota de unos atributos de los que carece. Me recuerda un poco a la construcción de Rigoberta Menchú en su momento, que también tuvo un premio Nobel como una indígena pobre, luego se desmontó todo aquello, como es lógico, ¿no? Pero sabiendo cómo funcionan las democracias, el peso que tiene la propaganda y las ideologías dirigidas, yo no descarto una presidencia de Harris. Creo que está aparentemente remontando y no me resisto a decir que estoy muy sorprendido, ya por la edad que tengo quizá, de cómo las izquierdas españolas, que cuando yo era joven eran furibundamente anti-yanquis, ahora están completamente alineadas. Es verdaderamente curioso el giro que se ha dado en ese sentido en la sociedad española. A mí lo que me sorprende es que todavía ningún youtuber haya sacado algún vídeo de Kamala con la canción de Boy George, la de Kama, 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 bueno, Kama, sí. Kamala. Sí. En fin, yo creo que hay que invitar a don Eric Gutiérrez a que venga aquí al estudio a contarnos un poco qué es lo que dicen los oyentes. Hoy les planteábamos una encuesta pues desde el más absoluto desconcierto, porque claro, me levanto esta mañana después de haber estado poniendo a Sánchez a caldo con el tema migratorio tanto tiempo y de repente me encuentro con que Sánchez hace el discurso de Santi Abascal en una de sus paradas en la gira africana y digo, pero ¿qué demonios es lo que está pasando aquí? ¿Qué le preguntábamos? Buenos días otra vez, don Eric, a los oyentes. Pues don Luis, muy buenos días también por mi parte. Les preguntábamos que a qué cree usted que se deben las declaraciones de ayer de Pedro Sánchez diciendo que hay que expulsar a los inmigrantes ilegales. Ya las han escuchado esta mañana en las noticias, esas declaraciones en las que dice que, bueno, que para ir contra las mafias lo que hay que hacer es echar a los inmigrantes ilegales. Palabras que, como decía don Luis, podría haber dicho perfectamente Santiago Abascal y algún otro. Les dábamos hoy 4 opciones. Es bipolar, es un doble, miente como siempre y se ríe de todos y de todo. No sé qué piensan aquí en la tertulia. Decántense. ¿Qué habrían votado ustedes? ¿Cuáles son las opciones? Es bipolar, la primera. La segunda, en realidad no era Sánchez, sino que era un doble el que dijo eso ayer, que sería la hipótesis de que Vox le secuestró con su operación de comando. La tercera, de que miente como siempre. Y la cuarta, que se ríe de todo y de todos. Pues yo me inclinaría entre la tercera y la cuarta. Creo que un mix de ambas, ¿no? Yo también, yo creo que es un sumatorio de las dos. Sí, las dos. Los dos. ¿Y qué han dicho los oyentes? Veo que en la mesa de tertulia no se baraja la posibilidad del comando de Vox. Me parece una vergüenza. Yo creo que es la explicación más lógica. ¿Quién serían esos integrantes, don Luis? Porque Pedro Sánchez es grande, hay que decirlo. Yo creo que yo mandaría a un comando formado por Ortega Smith, por José María Figaredo, que aportaría la planificación,
y por Gonzalo de Oro, que parece Timothy Dalton. Por tanto, podría hacer de James Bond de la operación, ¿no? Estaría muy bien. Igual también Pepa Millán, para dar ese toque femenino ya y cerrar un cuarteto espectacular y poner orden en ese comando. Pero bueno, Luis, la gente no ha votado la opción de comando, hay que decirlo. Desgraciadamente no ha votado la opción de comando. La opción más votada es con un 60%, se ríe de todos y de todo. También en segunda posición, con un 35%, miente como siempre. Así que esas dos opciones que las que estaba tanto Iván como María, pues son las que más... entre las dos, ¿cuánto? 95%. 95%. Claro, llevamos una serie de encuestas así Eso, muy búlgaras. Vamos. Es que la gente, y además hay mucho comentario de todas las anteriores, excepto la del doble, una suma de las dos. Bueno, hay muchas opciones que pone la gente. Ya le digo que 60% la primera opción, se ríe de todos y de todo, un 35% miente como siempre, un 3% es bipolar. Muy poco porcentaje. Yo pensaba que iba a haber más gente que lo votase. Y con un 1% es un doble. Don Luis queda en cuarta posición. Esa posibilidad, ese posible comando. Vaya, yo que había tardado en elaborar esa última de las opciones. Pues no, parece que si se quita la careta seguirá siendo Pedro Sánchez. Nos dicen, por ejemplo, en comentarios, Carmen Álvarez Vela, nuestra querida Carmen Álvarez Vela, nos dice, ella cree que es un doble, que se ve perfectamente. Si ves las imágenes, se ve claramente cómo de repente hace gestos diferentes a los que suele hacer Pedro Sánchez. Ella lo tiene clarísimo. Elena nos dice, mi educación me impide plasmar mi opinión. Oye, por lo menos no ha insultado, simplemente ha dicho, no quiero decir lo que pienso, pero imagino que ya lo sabemos. Nos dice también MEDB, que lo solemos coger en estos comentarios, habla para su parroquia. No sé las cosas que han publicado los medios de la información sincronizada sobre el viaje por África, pero diciendo esto sus votantes dirán, ¿lo veis? Pedro no está vendiendo España. Pues igual tiene algo que ver esas informaciones de que quiere traer a no sé cuántos mauritanos, se quiere traer a no sé cuántos senegaleses. Pues igual esa información le ha llegado, ve que está perdiendo apoyo y dice, pues vamos a cambiar un poco el discurso. Pues mire, por ejemplo, hoy el diario.es, en lugar de decir que dice Sánchez que hay que expulsar a los inmigrantes ilegales, dice, Sánchez afirma que es imprescindible el retorno de quienes llegan a España irregularmente. En fin, una manera suave de decir lo mismo. Y al lado de eso, de esa noticia, hay un artículo, un editorial que dice el racismo que habita en el PP. Son geniales. La palabra deportaciones no les gusta. Nunca lo había escuchado, ¿eh? Retorno. Increíble. Sí. Topomares, por ejemplo, nos dice, se ríe de todo el mundo y como dice usted, don Luis, se podría traer a Sánchez los inmigrantes de Hispanoamérica o a los saharauis a los que ha dejado tirados. Al menos tenemos bastante cosas en común con ellos y nos entendemos todos en español. Eso sería una grandísima opción, pero no le gusta al señor Sánchez. Prefiere los mauritanos que cometen las atrocidades que habéis comentado durante la tertulia. Monicaco nos dice, órdenes de alguien. El caso es, ¿quién será ese alguien? Porque es verdad, comentaban ustedes que está habiendo como de repente una línea de la izquierda europea hacia juntarse con esa línea que supuestamente era la derecha contra la inmigración, todos a una, como Fuentevejuna, que suelen decir. ¿Quién será el que está detrás de los hilos, don Luis? Estaba mirando a ver la portada de Público, a ver cómo da la noticia de que Sánchez dice que hay que expulsar a los inmigrantes ilegales porque eso mandaría un mensaje potente contra las mafias. Y exactamente la forma en que da la noticia Público en estos momentos en la red es... De ninguna manera, no lo menciona. Bueno, en fin. Si cierras los ojos no puedes ver. Muchísimas gracias, don Eric, por traernos la opinión de los oyentes. Gracias a los oyentes por enviárnosla. Gracias a don Iván Vélez por estar aquí con nosotros. Y gracias a doña María Jamardo, que hacía mucho que no la veía. Bueno, porque he estado de vacaciones. Un mes, por favor. Un mes de vacaciones. Pero cuando lo bueno acaba, llega lo mejor. Sí, señor. El moreno lo refleja, ¿eh? Bueno, pero lo perderé en breve. No muchas gracias. Negra me tienen, pero... Muchas gracias a los dos. Pausa publicitaria y nos vamos a encarar la recta final del programa con nuestro amigo don Paco Linares.